excepciones o manejo de errores en C#. Y en muchos otros lenguajes es bastante similar. Vamos a pantalla completa. Puntero láser y arrancamos. Bueno, básicamente lo que vamos a ver es, hasta ahora, no sé, cuando por ejemplo dividíamos por 0 o teníamos un Stack Overflow, hacemos una llamada recursiva a un método, o no sé, cualquier error que estábamos teniendo, lo que nos pasaba era que el programa se rompía. Se rompía y yo, por ejemplo, en el TP1, que había una división por 0, les decía, la única manera que tenemos de controlar esto es revisando el valor del dividendo. Vamos a tener que ver si el divisor es 0 o no 0 y a partir de ahí ver qué decisión tomábamos. Bueno, con el manejo de excepciones, con lo que son el try catch que vamos a ver ahora, lo que vamos a poder hacer es envolver un bloque de código adentro de una sentencia try y manejar un error que esa sentencia pueda llegar a lanzar adentro de una sentencia catch. Básicamente, también vamos a poder generar errores propios, excepciones propias. Y bueno, básicamente lo que vamos a poder hacer es manejar todo el circuito de error de un programa de una manera que no sea lineal, o sea, que no siga el procedimiento lineal de nuestra aplicación. Vamos a saltar de una línea de código hacia un catch, o vamos a saltar de una línea de código incluso a un catch de otro método. Obviamente, si no manejamos estas excepciones, va a seguir explotando el programa. O sea, si pusimos un try catch en un método, pero no lo pusimos en el otro, bueno, uno va a poder capturar su error y el otro no. No es que esto es mágico, no es que habilitamos un clic, sino que vamos a decidir dónde y cómo manejar errores de nuestro programa. Básicamente es todo lo que dice acá. Lean la teoría, no la eviten, yo la voy a evitar para aburrirlos un poco menos. Bueno, en la parte de excepciones, vamos a ver que tenemos distintos nombres de excepción, distintas clases de excepciones. Vamos a tener lo que es Stack Overflow Exception, por ejemplo, que ya les ha ocurrido a varios de ustedes, el Divide by Zero Exception, que es justamente la excepción esta que decía del primer TP. Acá, por ejemplo, está escrita la Out of Memory Exception. Tenemos distintas excepciones. Antiguamente, todo el tema de errores era manejado por códigos. O sea, si te mandaban el código 3, quería decir que era que te habías quedado sin memoria, en realidad. No era un out of memory, porque no llegaba a esa complejidad. Si tenías el error número 2537, era lo que hoy es un Stack Overflow. Bueno, todo esto terminaba en que uno tenía que mirar un libro, un manual, y ver si le mandaban el número 2725, qué quería decir. Bueno, hoy por hoy, con todo lo que es el mecanismo de objetos, herencia y demás, lo que se aprovechó todo ese sistema para poder tener nombres más específicos en las excepciones. O sea, exception es una sola. Exception es la base. Es de la excepción que vamos a heredar o van a heredar todas las excepciones que tenga el sistema. El nombre es exception. Es un genérico de lo que son las excepciones. Ese genérico tiene un montón de cualidades que ahora vamos a ver para poder ser lanzado y demás. Cuando nosotros hagamos una excepción propia, vamos a heredar de exception. No le vamos a agregar comportamientos, en un 99,9% de los casos no le vamos a agregar comportamientos, no le vamos a agregar atributos, no vamos a agregarle nada. Simplemente vamos a heredar de exception. Como en la herencia no tenemos los constructores, porque los constructores no se heredan, le vamos a generar constructores y nada más. Eso es todo lo que vamos a hacer. Cuando yo les pida, bueno, vamos a una excepción que sea la excepción, no se puede dividir por 0 exception. Listo, generamos eso, ponemos no se puede dividir por 0 exception. La palabra exception al final del nombre de la excepción es solo para identificar cuáles son excepciones de las clases del sistema o de las clases que generamos nosotros. Es una regla de estilo. Bueno, le vamos a poner ese nombre, 2 puntos, exception, o sea, heredamos de exception. Le vamos a armar nuestros constructores y salimos al juego con nuestra nueva excepción, que es no se puede dividir por 0 exception. Fede, Sí, Tomás. perdón, pero ¿saltan en tiempo de ejecución o de compilación?
Las excepciones son siempre en tiempo de ejecución. En tiempo de edición lo que tenemos son errores. O sea, el código no va a compilar mientras No, no, tengamos errores. Sí. compilación o ejecución, quise decir. Las excepciones en tiempo de ejecución porque justamente es que, por ejemplo, en una calculadora pusiste cero y quisiste dividir. Claro. O que en algún momento te quedaste sin memoria. O que llamaste recursivamente un método. Todo eso se da cuenta en tiempo de ejecución. O sea, estamos hablando de las excepciones que nos provocaban el cierre abrupto de nuestro programa, o en el caso nuestro, que lo estamos viendo dentro de Visual, que nos volvía el código y nos ponía un cartel con una cruz roja diciendo que ahí había una excepción. Vamos a empezar a manejar todo eso para que eso deje de pasar. En el cuatri pasado había pasado uno de los casos, perdón que lo traiga, ¿no? Ay, perdón, mi celular. Me dijo en Eh, el jueguito. el cuatri pasado había pasado el tema de que habíamos hecho una validación de números, me parece, y había saltado la duda de qué diferencia hay cuando estás haciendo las divisiones por cero, si lo pones en el primer lugar o si lo pones en el segundo, si sigue siendo una división. ¿Qué sería el primer y el segundo lugar en una división? O sea, hacer tanto dividido cero o cero dividido tanto. Y cero dividido tanto no es una excepción, es cero. No, claro, por eso. Cero. En este caso no te lo La tira. excepción es querer dividir por cero porque no existe la operación matemática, no está resuelta la operación matemática de dividir por cero. Ok, Entonces, por eso da una excepción que es divide by zero exception. está bien. Eh, es una excepción del sistema en ese caso. Como no sabe resolver, el operador de división no sabe resolver eso, lanza una excepción. O sea, excepción es el comportamiento de errores, el manejo de errores, pero en realidad lo que se refiere es al manejo excepcional de algo. O sea, no el camino de salió todo bien, sino el camino de acá pasó algo raro. Es el camino excepcional, es el camino alternativo de un programa. Entonces, vos siempre dividís bien, no hay ningún problema hasta que querés dividir por cero. Bueno, el camino excepcional de eso debería ser manejar eso para decirle al usuario por pantalla, no se puede dividir por cero. A eso es a lo que vamos a querer llegar. Por ejemplo, en algo que venimos haciendo, queremos agregar, no me acuerdo si es el ejercicio tenía algún planteo así, pero pongámosle que a Centralita no le podemos agregar, que ya es un ejercicio que han hecho, no le podemos agregar más de 5 llamadas. O en el parcial, que tenía un límite, depende de qué parcial hicieron, en el parcial práctico, teníamos un límite de... Perdón, se me está cayendo el micrófono, estoy tratando de frenarlo. Ahí está. Teníamos un límite en uno de los parciales, el que me tocó corregir a mí, era un límite de cantidad de alimento en el campo y no podíamos alimentar a más animales de los que teníamos alimento disponible. Eh, entonces, en ese momento, en el momento que sobrepasamos ese límite, podríamos lanzar una excepción y decir, no sé, sin alimento exception. Entonces, lanzar una excepción que se maneje en la vista y que le salga por pantalla un message box, pongámosle, diciendo, me quedé sin alimento. Reponer alimento, agregar alimento, no sé, lo que necesitemos decirle ahí al usuario según la lógica de nuestro sistema. Vamos a tratar de empezar a manejar este tipo de cosas a través de excepciones y no a través de que, no sé, el operador más devuelva un false. En vez de hacer ese tipo de operaciones de, bueno, devuelve un false o no hace nada y nadie se entera, devolvemos el mismo objeto al que le queríamos sumar algo, pero sin alterarlo. En vez de hacer ese tipo de cosas, lo que vamos a hacer es excepción. Vamos a hacer un throw, un lanzamiento de una excepción. Ahora vemos en código qué quiere decir todo esto. Pero vamos a empezar a manejar los errores o los caminos alternativos de nuestro sistema de otra manera. Bueno, vuelvo un poco a lo que estaba diciendo. El tema de los nombres, este out of memory exception, stack overflow exception, divide by zero exception, o la excepción que ocurra, es simplemente darle un nombre bonito a la excepción. ¿Para qué? Para que sepamos qué es lo que está pasando sin necesidad de indagar demasiado. Vemos stack overflow, quiere decir que se sobrepasó el stack, se sobrepasó la pila, que se sobrepasó la pila de llamadas porque es un Stack Overflow exception, el único caso que se llama es por eso, entonces no tenemos que ver más nada. Vemos que tuvimos un Stack Overflow, hay una llamada recursiva a un método, seguro. Vemos un divide by zero exception, hay una división por cero, no hay otra. Hay algunas excepciones que son más genéricas, es real, ya vamos a llegar a ellas, pero bueno, empezamos a tener
una asimilación de los errores que van ocurriendo de manera más rápida. No necesitamos ir a indagar en un libro como era antiguamente a través de valores numéricos y demás. Por eso el tema de los nombres, van a ver que no le agregamos funcionalidad, que no hacemos nada. Cada vez que generamos una excepción nueva, no hacemos más que darle un nombre y generarle sus constructores. Bueno, tenemos exception, la system exception y las application exception están divididas así. Bueno, acá quedó mal. Esto sería null reference exception, divide by zero exception, que hago las tres iguales, pero deberían tener nombres distintos. Stack Overflow exception y demás, que son las del sistema. Null reference también ya les pasó un montón de veces. Y las application exception, que son las nuestras. Están divididas en dos grupos, en realidad no es que hay acá algo en el medio, sino simplemente una división lógica en dos grupos. Bueno, vamos un poco a cómo arranca el código de todo esto. Hasta acá fue la teoría de por qué tienen un nombre, de qué son las excepciones, de que se pueden lanzar, que las lanza algunas el sistema, que son las system exception, que algunas las lanzamos nosotros, que son las application exception. Pero hasta ahí, todo muy teórico. Entonces acá vamos a empezar a implementar. ¿Cómo se implementa? ¿Cómo capturamos una excepción adentro de un bloque try? En realidad, perdón. ¿Cómo decimos a dónde puede ocurrir una excepción dentro de un bloque try? ¿Cómo la capturamos adentro de un bloque catch? Esto es como un juego de pelota, alguien lanza, el otro atrapa. Entonces vamos a lanzar excepciones y un catch va a atrapar esa excepción. Si nadie la atrapa, estamos en el estado actual, que las excepciones explotan en la vista y eso provoca el cierre del programa, o en su defecto, en el caso de que estemos debugueando, lo vuelvo a aclarar, que nos salte un cartel con una cruz roja indicándonos que hubo un problema en la ejecución del programa. Lo que vamos a hacer, bueno, como dice acá, separar físicamente las instrucciones básicas del programa para un flujo de control normal y las instrucciones para el tratamiento de la excepción o el error. Código a controlar, bloque try, encerrado entre llaves, el control de la excepción, catch, la excepción que corresponda, o exception, como todas heredan de exception, es válido también poner exception. Ahora vamos a ver algunas cosas específicas de poner el exception solo. Y un nombre, le damos un nombre a la excepción. Identificador, error, el que querramos, le damos un nombre para después poder consultar los datos de esa excepción. Esa excepción, como dato más importante, va a tener un mensaje que le podríamos tirar directamente al usuario. Depende de la excepción, ese mensaje es más o menos claro para un usuario final, o sea, para quien va a utilizar el programa. Entonces hay casos que la vamos a camuflar nosotros. Y después otro dato importante es el stack de esa excepción, que es ver por qué métodos pasó esa excepción para poder entender de dónde se produjo. También ahora lo vamos a ver. Bueno, control de la excepción en caso de que se produzca el catch, bloque catch. Clase exception tiene que ser del tipo de system exception o una clase derivada, o sea, se puede poner como a donde dice exception acá arriba, estoy con el puntero láser, ¿sí? Acá donde dice exception, uno puede poner null reference exception, puede poner stack overflow exception, puede poner no se puede dividir por cero exception, o puede poner directamente exception. Un elemento del tipo system exception o un derivado, alguien que herede de system exception. Bueno, y el identificador es un nombre de variable, nada más. Ejemplo práctico, console write line, escribo un número, al read line, que me devuelve un string, lo estoy queriendo hacer un parse. Cuando le quiero hacer un parse, si lo que me cargaron es una letra, me ponen A y tocan Enter, lo que se va a provocar es una excepción en tiempo de ejecución. La excepción que se va a provocar es overflow exception, que es la que estamos cacheando acá abajo. Y lo que hago es imprimir el mensaje de esa excepción. Si prueban este código funciona. Es bastante pavo. Y les va a mostrar una captura de excepción cada vez que ustedes carguen algo que no sea un número. Viendo esto, ¿qué se imaginan que es el try parse? ¿Hay vida? ¿El qué, perdón? El try parse, lo que utilizábamos hasta ahora.
Un controlador de excepción. ¿Y el código que tiene adentro cómo será? Try catch. ¿Y qué más? Eso, el método de excepción. Bastante parecido al método de excepción, sacándolo del console writeline y el console readline. Claro. Perdón, los dos console writeline en realidad. Y bueno, el readline también porque lo recibiría por parámetro. Pero el código es básicamente esto: es un try, un catch y un overflow exception. Eso es todo lo que hace el try parse. Después, obviamente, asigna un out porque recibe un argumento como out y devuelve un true false. Pero no es muy distinto a esto que estamos escribiendo acá. ¿Lo ven eso? ¿Alguien no lo ve? ¿Puede explicarlo de nuevo, profe? El método del try parse es básicamente este método, el int.tryparse que utilizábamos sobre todo en las primeras clases. Es básicamente este método, pero recibiendo dos argumentos. Un argumento entero, que es el que iría acá, entre paréntesis. En vez del console readline, perdón, iría el primer argumento del try parse. Y el segundo argumento sería este int i, que sería el valor de salida. Si hace el try y no tiene errores, o sea, acá abajo hace un return true. Y si entra al catch, hace un return false. Ese es el método try parse. Si no lo ven, igual ahora hay un ejercicio que les pide que lo hagan ustedes. Pero básicamente el método try parse es un código muy, pero muy similar a este. No sé si quedaron con dudas o no, porque está un poco comunicativo hoy. Pero bueno. Sí. No, ¿se entendió? ¿Entendió? Joya. Bueno, va más o menos por ese lado. Igual después, si quieren, sáquense esa duda y traten de hacer su propio try parse. En vez de ponerle try parse, pongan intentar parse. Y hagan su método de intentar parse y traten de hacer este código en una consola bien chiquito, a ver qué les sale. Bueno, el bloque try contiene una expresión que pueda generar una excepción, no que la vaya a generar, que la pueda generar. Estamos hablando de probabilidad de que eso suceda. En el caso de producirse la excepción, el runtime detiene la ejecución normal y empieza a buscar un catch que pueda capturar esa excepción. ¿Qué quiere decir esto? Vamos para atrás. Olvidémonos del código que tiene este try. Si acá adentro se produjera un divide by zero exception, cuando se produce esa excepción, va a buscar un catch que sepa capturar un divide by zero exception. Y este no lo es, este es un overflow exception. Entonces no va a entrar este catch. Y lo que va a hacer es seguir buscando, cuando digo seguir buscando es desarmando la pila de llamadas a métodos, va a empezar a buscar para arriba, o sea, se va a fijar quién hizo la invocación a este método y si ahí puede haber un catch que capture divide by zero, y si no va a seguir así hasta llegar a la vista. Si nadie pudo detener esa excepción, ninguna excepción, ningún catch macheaba con la excepción que se produjo, explota en la vista. O sea, se nos va a cerrar el programa, etc. Y si no, lo que va a hacer es desatar esa pila de llamadas hasta que lo encuentre, hasta que un catch tenga la misma excepción que se produjo. O, en su defecto, un catch que capture exception directamente. Exception, lo que va a hacer es una sentencia comparando el tipo de la excepción. Como exception es el padre de todas las excepciones, machea con cualquier excepción. ¿Se entiende? Me he enroscado todo lo que dije, pero... Fede. Sí. ¿Cómo ponerle en el caso de que no se puede dividir por cero, ¿no? ¿Cómo machea la excepción con lo que pasa dentro del try? O sea, dentro del try pasa algo y tiene que entender que esa excepción es ese algo. ¿Se entiende? Más o menos. O sea, el catch, el overflow exception, ¿cómo entiende que es un overflow exception lo que está pasando dentro del try? ¿Cómo Porque identifica eso? en algún lado, en este Está caso, definido. claro, en algún lado el código de la máquina está haciendo una sentencia que es throw, T-H-R-O-W, que significa lanzar, literalmente la traducción es lanzar. Está Sí. haciendo un throw de un new overflow exception, y eso, o sea, eso está pasando adentro del parse en este caso. El código que tiene adentro del parse, en algún lado está haciendo un throw
new overflow exception. O sea, está generando un nuevo objeto del tipo overflow exception y lo está lanzando. Entonces, eso que se lanzó, como es del tipo excepción y excepción tiene estas cualidades de poder ser lanzado, empieza a buscar el catch con el que machea. Empieza a irse por todos lados, desatando la pila de llamadas hasta que encuentra algo que lo machea. O no encuentra nada y cierra el programa, ¿no? Siempre esa es la opción A, digamos. El plan A es cerrar el programa y el plan alternativo de todo esto es que alguien se avivó y manejó la excepción. Pero adentro del parse hay un throw, que ahora vamos a ver la sentencia, pero adentro del parse tiene que haber un throw que lance una nueva excepción del tipo overflow exception. En el caso del divide by zero, adentro del operador de división, en algún lado, en el operador de división entre dos enteros, entre dos flotantes, o entre dos double, o lo que sea, en algún lado hay un throw new divide by zero cuando ve que no puede dividir por cero. Profe, una pregunta. Así sería si lo codeamos nosotros, por lo menos, ¿no? Imaginemos que el código que está ahí adentro es igual a lo que nosotros codeamos, que es algo que no sabemos en realidad. Capaz que es código de máquina y está resuelto de otra manera, digo. Pero vamos a imaginar que esto es, como nosotros lo codearíamos, es eso, un throw new overflow exception. De hecho, lo podemos hacer. Podemos hacer nuestro propio método parse y hacer adentro un throw new overflow exception. O sea, podemos lanzar una excepción del sistema. Sí, alguien ha hecho una pregunta y lo pisé, perdón. Sí, no, me contesté solo. Era una boludez. Bueno, listo. Profe, ¿podemos tener todos los catch que queramos? En caso de que no se cumpla el try, va a saltar. Acá mismo vos podrías tener otro catch, si es eso. Acá Claro. vos podés tener try, catch, catch. Y va a cazar el que sea, digamos. Si es un overflow o si es un dividido por cero. Exacto. Pongámosle que acá tenemos un divide by zero. Se va a fijar si es overflow, no es overflow, se fija si es divide by zero, y si no es, sigue buscando. Si Listo. tuviéramos un exception, o sea, sin el overflow, esperen que voy a cambiar de marcador, sin esto, captura siempre. Si acá dijera exception, captura cualquier cosa. En el caso de que querramos tener un overflow y aparte capturar cualquier cosa, porque no sé, si es overflow le pedimos que reingrese el número. Y si es cualquier otra excepción, le damos un mensaje por pantalla y seguimos ejecutando el código, supongamos. O sea, vamos a tomar distintos caminos según el tipo de excepción. El overflow va primero. Y el exception es la última excepción, porque como es la más general, va a entrar siempre. Entonces, para que se produzcan las otras excepciones, van en ese orden. Primero las más específicas y por último la más genérica, que es exception. Y Fede, una consulta. ¿El catch siempre tiene que estar a continuación del try o puede estar en cualquier parte del código? Siempre va a tener que haber un try y por debajo un catch. El try no puede ir solo. Perdón. El catch no puede ir solo porque no sabría qué cachar, qué agarrar, qué atrapar. Pero el try puede ir sin el catch. Bueno. Ahora vemos acompañado de qué. Hacemos acordar si no lo digo, pero porque me parece que aparece más adelante, pero puede ir el try sin catch. Bueno. Consulta, y cuando vos decís que el exception captura todo, sí. Ponele que yo agarro el main y le mando adentro un gigante try catch con exception al final al main directamente. Captura cualquier cosa que se rompa y seguiría ejecutando el programa y me diría, che, pasó algo, pero el programa seguiría. Si lo pones tan general como me lo acabas de plantear, lo que pasaría es que el programa ante cualquier error entraría al catch y se cerraría, porque es genérico a todo el programa. Si pero vos o sea, lo que pusieras adentro de un while, ponele que tenés un ciclo de ejecución del programa que está dentro de un while y pones while, try, y antes de cerrar ese while pones un catch, sí, se seguiría ejecutando el programa siempre. O sea, pero que entra el catch no quiere decir que necesariamente se cierre el programa, sino que solamente entendés por qué se cerró. En realidad lo que estás buscando es que no se cierre, o darle una salida elegante al programa en el caso de que, no sé, tu programa lo único que hacía era capturar un número por consola, y cuando te cargan una letra querés salir, le querés dar una salida elegante, no que se cierre de golpe.
Vos querés decirle Claro. al usuario, bueno, no cargaste un número, perdiste, no sé, si fuera un juego. Te Claro. equivocaste y cargaste una letra, perdiste. Bueno, listo, te dejo el perdiste, te dejo la opción de toque algo para continuar y después me cierro. Lo que Bien. buscamos es eso, es que no tenga una salida abrupta al programa, porque lo peor que te puede pasar, imagínate en cualquier situación que te haya pasado, que seguro te pasó, que un programa se te cierra o se te cuelgue. Son Y dos situaciones que no queremos. cuando se ejecuta el catch, Sí. ¿no? El programa, el flujo, ¿cómo sigue? ¿Sigue dentro del mismo scope que está o te devuelve al que lo llamó? No, el programa, pongámosle que entra este catch, sigue acá Claro. abajo de esta llave. Si ahí Lo que abajo haya. hay otro console log, lo haría, no saldría de método de excepción. No, exactamente. Perfecto. Ahora, si lo que tenemos es, no sé, pongámosle que este método de excepción está llamando a otro método que llama a otro método que provoca la excepción. Va a continuar de acá también. No le importa que vos hiciste 2 invocaciones a métodos. Todo ese código ya no se ejecuta. Y lo que hace es terminar acá. O sea, del catch que captura la excepción, el Sí, código sigue de ahí. y lo que está dentro del try, lo perdiste todo, olvídate. Todo, olvídate. Si declaraste una variable ahí adentro y la querés recuperar, no tenés acceso tampoco. Bien. Por eso hay que ver a dónde ponemos los catch. Eso que decía, no sé quién, perdón, no estoy viendo quién me habla, así que salvo las 2, 3 voces que tengo ubicadas, no sé quiénes son. Recién alguien que decía, si yo pongo un try y un catch en el main, puedo seguir ejecutando el programa con cualquier excepción. Es real, pero capaz que saliste de 2, 3 llamadas a métodos y te quedaste sin hacer un montón de cosas que sí podías hacer a pesar de la excepción. Entonces, por un lado ganás el nunca se me cierra la aplicación con un error, pero por otro lado capaz que la aplicación no sirve para nada. Porque la aplicación cada vez que te cargan una letra no hace las 8 cosas que debería haber hecho a pesar de que le carguen una letra. Hay que verlo siempre en contexto, pero por lo general estos bloques try-catch son así, son de 5, 6, 7 líneas de código en el try y algún catch. Son bloques cortos, no suelen ser mega bloques de código tratando de zafar cualquier situación anómala. Suelen ser bloques cortos para tratar de controlar el problema de la forma más temprana posible. Este ejemplo es un buen ejemplo. Hay un método acá que puede provocar una excepción y es bien cortito y al pie. Cargaste mal, no cargaste un número, o te aviso que no cargaste un número y sigo ejecutando el programa como si nada. Bueno, acá habla todo de cómo va desarmando la pila y demás. Bueno, se puede tener múltiples catch, esto es lo que recién me preguntaban. Acá puede haber más de una excepción en este bloque de código. Y como una línea no se puede seguir haciendo sin la otra, o sea, perdón, si yo les pido 2 números para generar una división. Si ustedes me cargan mal el primer número, ya no tiene sentido que llegue a la división. Overflow exception, muestro el mensaje. Si ustedes me cargan mal el segundo número, lo mismo, no tiene sentido llegar a la división, overflow exception. Y si ustedes cargaron como divisor un 0, es divide by 0 exception. Bueno, le puedo hacer 2 catch. Acá les voy a hacer una aclaración de lógica. Si yo lo que hago dentro de los catch es exactamente lo mismo, acá en vez de overflow exception y divide by 0 exception, hacen un solo catch que sea exception. Si lo único que me interesa es mostrar el mensaje, hace un solo catch. Ahora, si yo en el caso de overflow exception quiero decirle al usuario que reingrese el número, o no sé, quiero tener alguna, en este ejemplo es como medio tosco para mostrar distintos caminos, pero quiero tomar una decisión si hay un overflow exception y otra decisión distinta de la primera si hay un divide by 0 exception. En ese caso sí las capturo como 2 cosas separadas, como está acá. Para hacer la misma línea de código, esto es un solo catch. Un solo catch de exception, que captura cualquiera de las 2 excepciones. Lo que pasa que ahí el mensaje sería distinto dependiendo el tipo Claro. de número que está poniendo. Sí, pero el mensaje está dentro de la excepción. ¿Ves que siempre lo que imprimo es siempre console write e.message? Y console write e.message. Siempre Pero estoy se puede imprimiendo el modificar ese mensaje. mensaje.
Si yo, ponele, ahí podemos entrar en un ejemplo de por qué capturarlas distintos. Si yo acá quiero escribir mi propio mensaje, las capturo separadas. Entonces acá lo que hago es console write, comillas, no puede cargar una letra en vez de un número. Y acá con console write, comillas, no está permitido dividir por 0. En ese caso sí los puedo poner separados. El mensaje que viene en la excepción lo decide en estas excepciones que son de sistema, es un mensaje por defecto que lo pone el sistema. Si tenemos el sistema operativo en castellano, este mensaje está en castellano, o sea, es bastante amigable. Pero a veces las excepciones tienen textos que son muy duros para los usuarios finales. Entonces, en ese caso, nosotros podemos tomar la decisión de cargarle, de digerirle el mensaje al usuario final. El error 505, ponele. Claro, todos esos errores así hermosos que tira la web, por ejemplo, se podrían digerir. De hecho, están bastante digeridos porque lo que viene es un error 505. Y lo que hace el navegador a veces es ponerte fíjese si tiene conexión a internet y demás. Lo que está haciendo es digerirte ese error. En la web siguen siendo números. De hecho, si uno googlea el 404, el 401, el 505, son todos errores de la web. Están todos por código numérico. Ahí sigue siendo así, pero porque hay una imposibilidad, en realidad hay una complicación con mandar otro tipo de mensajes y ya todos se pusieron de acuerdo en que esos números quieren decir esas cosas y bueno, no se ayornó. En el caso de un lenguaje de programación encima orientado a objetos, se pudo ayornar todo ese tema de errores. SQL es otro ejemplo, SQL hasta no hace mucho, sí, ya hace como 10 años, no hace mucho, porque yo lo conocí así en realidad, pero hace mucho ya cambió su sistema de errores y se puede poner texto, pero antes eran números. Y uno se tenía que fijar en el manual de SQL, que era bruto manual, qué quería decir cada error. Era una locura, laburar así era una locura. Yo entré en la etapa final de eso y ya llegué con los mensajes en texto, así que no lo sufrí tanto, pero era así hasta hace mucho o poco, depende de si ustedes tienen 20 años, le va a parecer un montón 10 años, pero yo que ya estoy rozando los 40 no me parece tanto. Bueno, un bloque catch con exception captura cualquier cosa. Un bloque try puede tener más de un catch. Y en caso de existir un bloque catch general, debe ser el último catch en el programa. O sea, si tenemos un catch exception, es el último catch. Instrucción throw. Esta ya recién les hice un spoiler. Cuando se necesita lanzar una excepción, o sea, es una excepción propia, o hicimos una validación y decimos, bueno, no sé, validamos el número antes de hacer una división y ya nosotros decidimos lanzar el divide by zero exception. No deberían hacer eso, pero pongámosle que fuera así y lo queremos hacer. Entonces hacemos un throw, new exception, new divide by zero exception, o pueden declararlo en 2 líneas y hacer divide by zero exception, igual new divide by zero exception. Cuando generan una excepción van a ver que todas tienen los mismos constructores generados, el que recibe el mensaje, el que recibe un mensaje y una inner exception, que ahora vamos a ver qué es, el que no recibe nada, y no me acuerdo si me estoy comiendo algún constructor, pero todas las excepciones declaran los mismos constructores, es bastante estándar. Obviamente están codiados adentro, porque los constructores no se heredan, hago hincapié en esto. Entonces ahí ustedes van a poder hacer, si hicieran un new divide by zero exception, van a poder cargarle el mensaje que ustedes quieran, por ejemplo. Entonces puede ser que quieran verificar si están por dividir por 0 para cambiarle el mensaje a esa excepción. Es muy particular lo que estoy diciendo, no se suele hacer así, pero lo podrían hacer. Podrían declarar una excepción y asignarles un mensaje propio en vez del mensaje por defecto. Bueno, lo que hace el throw básicamente es eso. Se lanza una excepción, entonces va a empezar a buscar el catch que la sepa interpretar. Ya sea una excepción del sistema o una excepción que generamos nosotros en el código. Se pueden generar nuestras propias excepciones heredando de exception. No tiene ningún secreto esto, es simplemente una herencia. Y generando los constructores. Yo acá voy a decir que si me pasan como minutos de 1 hora un número menor a 1 o mayor o igual a 60, voy a generar un mensaje, que es el mensaje de error, que es que esa cantidad de minutos no es un minuto válido, y voy a lanzar mi excepción propia, tiempo inválido exception, con el mensaje que yo creé.
es un ejemplo, estoy lanzando una excepción propia, throw, new, estoy generando un objeto del tipo tiempo inválido exception con un mensaje propio. Otra opción es en un catch, por ejemplo, hacer un throwaway. Relanzo la excepción que recibí. Estoy haciendo, ya tengo un objeto exception que lo capturé en un catch y hago un throw. Digo, bueno, si cumple tal condición, veo qué hago, y si no la cumple, throw. Se lo lanzo a otro para que lo controle. También podría ser, recibo un tipo de excepción, in-out exception, y lo que hago es lanzar una nueva excepción, independiente de la primera. Esto tiene un error, que ahora se los explico. Pero esto es válido, o sea, no tiene un error de implementación, sino un error de lógica. Y el error de lógica está resuelto acá abajo. ¿Cuál es la única diferencia? Que estoy utilizando lo que se llama inner exception, o sea, le estoy pasando la excepción original adentro de la nueva excepción. A ver, voy a tratar, esto es algo que solemos tener problemas con la interpretación, así que voy a tratar de ser lo más claro posible y detengámonos acá un ratito. La inner exception es la forma de conservar el stack, o sea, la pila de errores que hubo, la pila de llamadas a error que hubo, y la pila de errores también, porque se van a conservar cada una de las excepciones que se produjo en el camino. Si yo hago lo del ejemplo de acá arriba, nunca voy a saber que esta excepción devino, o sea, se produjo porque antes hubo una IO exception. No conservo ningún dato de esta excepción, de la del catch. Entonces, para el sistema o para quien analice esta excepción en la capa más alta de nuestro programa, va a decir, acá hubo un file not found exception, pero no tiene idea qué lo produjo eso. Se cree que el error partió acá, del método donde está este throw, del catch donde está este throw, y no sabe que existió esto antes. En cambio, si yo lo que hago es incorporarlo acá, este campo, el nombre del campo es inner exception, como dice acá arriba, que es nada más que la excepción interna, la excepción de la cual venimos, digamos, me va a quedar el stack, me va a quedar la pila de excepciones que se llamaron. Entonces yo cuando consulte esta excepción como programador y vea a ver cuál fue el problema que se produjo y qué pasó y por qué hubo ese error, voy a ver que aparte de esta excepción, hay otra que se llama IO exception. Y esta otra IO exception se produjo en otro método por otra circunstancia, con otro mensaje de error, con otras características. Y capaz que a esta la produjo otra excepción a su vez y así, entonces puedo llegar a ver todo el ADN, todo el historial de mi excepción para poder entender qué produjo ese error y poder arreglarlo. Hay casos que no se busca arreglarlo. Un divide by 0, alguien cargó un 0, es inválido. Pero hay casos que IO exception puede ser provocada porque no tiene permisos el usuario para escribir un archivo en algún disco. Y quizás lo que me falta es darle permisos al usuario. No tiene un error la aplicación. Hay un error administrativo ahí. Entonces necesito siempre conservar el stack, la pila de llamadas de la excepción. Necesito siempre guardar la inner exception. ¿Se entiende para qué sirve? Por lo menos por aproximación. Sí. Bueno, confío en ustedes, porque el primer ejercicio que van a hacer es con un montón de inner exception y llamadas a métodos. Bueno, y por último tenemos la cláusula finally. Finally lo que va a hacer es ejecutarse siempre. ¿Qué es siempre? Se ejecuta el try, no hay ninguna excepción, después se ejecuta el finally. Se ejecuta el try, hay una excepción, se ejecuta el catch, después se ejecuta el finally. Siempre se ejecuta el finally. ¿Para qué nos sirve el finally? Para cerrar una conexión a un servidor de base de datos, una conexión HTTP, una conexión de cualquier tipo. Para cerrar un archivo, tenía abierto un archivo, estaba guardando datos, pum, veníamos bien, pero pasaron cosas, explota todo. Bueno, cierro el enlace con ese archivo, porque si no lo cierro, el archivo queda tomado, nadie más lo puede utilizar, inclusive yo no lo puedo utilizar. Entonces necesito siempre cerrar el archivo. Entonces aprovecho la cláusula finally para darle un cierre a ese método, para decir, bueno, listo, acá hubo un error o no, pero necesito hacer esto cualquiera de los dos casos. Para no repetir código, digamos, tengo la cláusula finally que me facilita este laburo, me deja
cerrar cualquier cosa, me deja ver el estado de algo, me deja hacer lo que yo quiera, ya sea por ejecución normal o por ejecución de excepción. El orden es try, los catch que yo necesite y abajo el finally. Siempre el orden es ese. Cuando yo antes dije que puede haber un try sin catch, es porque puede haber un try finally. La excepción se va a manejar en otro lado, pero yo hago un finally. Obviamente esa excepción empieza a recorrer el camino, buscando quién la controle, toda esa parte del cuento no cambia, pero yo podría, vamos a cambiar acá, podría no tener esto. Y tener try, un código adentro y un finally. Es válido. Tan callados que me asustan. Bueno, hasta acá llegó lo que yo les quería decir. Espero no haber estado hablando solo esta última hora. No, se te escuchó. Oye, ¿preguntas, dudas, algo? Sí, yo tengo una duda. Decime vos. De cuando capturo el error con una exception solo, si en el try tengo un código que hace distintas cosas, y yo el error lo capturo con una exception, o sea, no sé cómo explicarlo bien. O sea, después, o sea, cuando yo capturo el error, no me va a decir, me va a tirar un error genérico, no me va a decir en particular lo que pasó. No, sí, te voy a decir el particular porque esto es una propiedad. Es una propiedad abstracta, es una propiedad, perdón, no abstracta, sino virtual en la clase padre en exception. Ahí no sé si estás viendo lo que yo le Sí. borré acá un overflow. Bueno, es una propiedad virtual que lo que hace es que si no está sobrescrita, va a tener un valor, el atributo, y te lo va a mostrar. Ah, ok. Entonces, no importa, el message es un atributo de exception, de la clase padre, que vos la cargas con distintos valores dependiendo de la hija. Ok, A ver, genial. Gracias. acá tengo una excepción. Esa es una excepción propia. Esperen que no dejé de grabar, ¿no? No. Listo. Tengo una excepción propia acá. No sé si están viendo mi máquina. Sí. Esto están viendo el código, ¿no? Sí. Bueno, ya que Sí, lo se están ve, se viendo. ve. Joya. Sí, se ve. Tengo una excepción propia, una clase común y corriente que lo único que hago por regla de estilo, por una nomenclatura general o por como lo quieran llamar, es agregarle al final del nombre la palabra exception. Esto siempre lo hacemos, es una manera de saber que esa clase es una excepción y no otra cosa. Entonces, mi clase exception, que hereda de exception. No tiene nada raro. Lo que voy a hacer acá es construirles los constructores básicos primero, que son el por defecto. Acá se suele poner un mensaje por defecto, no se deja vacío. Entonces acá se suele poner mensaje por defecto. Es el mensaje común que va a tener mi excepción. O sea, no importa desde dónde o cómo se lance, va a tener un mensaje. Va a decir, no se pudo hacer tal cosa porque hiciste tal otra. No se puede dividir por 0. Bueno, ese es el mensaje que ponemos acá, el por defecto. Va a tener un constructor que va a recibir un mensaje. Fíjense que siempre le tiramos los datos a la base. Siempre la base tiene un constructor que es igual a este. De hecho, la base tiene un constructor por defecto que no hace nada. Lo que pasa es que nos queda el mensaje vacío y si alguien nos hace un e.message, le va a salir vacío. Entonces se suele hardcodear acá un mensaje por defecto, nada más. Tenemos el que recibe un mensaje. Este ya es un constructor propio. Esto no se suele hacer, pero se puede hacer, entonces por eso le metimos el ejemplo este. Tenemos un constructor propio que recibe un origen del mensaje, el método que provocó el mensaje, o a la clase que provocó el mensaje. Perdón, el mensaje no la excepción. Este es otro constructor por defecto. Uno que recibe un mensaje, un string, y uno que recibe una excepción, que esa excepción es la inner exception que yo les decía antes. Entonces, esto también es algo típico de una excepción. Bueno, acá hay otro que recibe también un mensaje, y el toString es otra cosa que tiene por defecto ya, pero que nosotros vamos a sobreescribir y la vamos a poner mensaje tanto y el origen del error es tal.
Yo acá tengo un método que lo único que hace es lanzar una excepción, como para ver que se provocó la excepción. Como la excepción es una excepción original, no tiene inner exception. Después acá tengo otro método que es el dividir, que va a recibir dos números. Si el divisor es 0, hace un divide by 0 exception y genero mi propia excepción que dice el error al intentar dividir, dice que se provocó en este método y le cargo la inner exception para no perder la historia. Y en el finally, solo para probar que el finally se ejecuta, un console write. Y si mi resultado es menor a 1, puedo lanzar una exception, como ven, y cargarle un mensaje. Una exception, Fede, te preguntaron algo. ¿Qué era ese base? Espera, acá. Source no está nunca mezclado con base. El base son los constructores de exception y acá yo le agregué un atributo. Perdón, está bien, no está mezclado con el constructor. Esto es un atributo string de exception, source. Pero no tiene un constructor que se lo agregue. Tenemos 4 constructores, el por defecto, el que recibe un message, el que recibe un message y una excepción, y el que recibe un system runtime serialization info, esto no lo vamos a usar nunca nosotros. Recibe 2 atributos más que no sabemos ni qué son nosotros a esta altura, y en la cursada nos lo vamos a utilizar si quieren investiguen qué es. Pero no hay ninguno que reciba este campo, entonces se lo estoy asignando acá. Es un atributo de exception. ¿Quién provocó el error? Bueno, nosotros se lo estamos metiendo acá. Pensé que me hablaban del constructor, perdón. Ahí, perfecto. Bueno, y tengo que si mi división sí, el resultado es menor a 1, lanzo un exception puro. Le mando un mensaje. Esto se puede hacer, es muy feo de hacer. Si tienen la necesidad de hacer esto, pues seguramente necesitan una herencia nueva. Pero se puede hacer. No es inválido, no es una clase abstracta. Exception. Bueno, acá está la prueba. Vamos a dividir 1 con 5, 1 con 1. Vamos a imprimir el resultado. 1 con 1 va a lanzar una excepción. Algunos catch. Un catch de exception. Unos writeline. Lo primero que vamos a hacer es arrojar exception, que es el método que directamente lanzaba una excepción. Uy, me olvidé de comentar una línea, va a romper. Estoy ejecutando. Espera. Denme un segundo. Ahora sí. Tenemos ahí F11, debuguen. Algunas de las preguntas que me hacen por Slack y les hacen a nosotros profes se solucionan debugueando un toque. Esto va a llamar a un constructor, no nos metamos ahí, que no hay nada nuevo. Captura la excepción, le hago el toString, me muestra mensaje, error personalizado, origen del error, class, program, arrojar exception. Y acá lo que voy a imprimir es el toString de la inner exception. La inner exception no tenía nada. ¿Por qué? Porque no había inner exception. Recuerdan que a este error no le cargamos inner. Vamos de nuevo. Vamos a probar otro error. Vamos a probar el error de dividir por 0. Si quiero dividir por 0, se provoca la excepción esta, divide by 0, y hay una inner exception. Entonces mi toString, bueno, lo primero el bloque finally, que le puse ahí un mensaje a siempre. Mensaje, error al intentar dividir, el método dividir. Y la inner exception dice, inner exception, system divide by 0 exception, intentó dividir por 0. Esto es el toString, es toda la información de divide by 0. Si yo hiciera un punto message, solo imprime intento de dividir por 0. Ven que en este caso el error es claro, el mensaje de error es claro.
Y acá me está dando todo el stack. ¿Ven? Dicen que el error se provocó en manejo de errores.program.dividir, que recibe 2 enteros del tipo int32 en el programa que está ubicado acá, en la línea 25 de ese programa. Es re específico. Me dio todo el stack, que eso es lo que vamos a tratar de no perder. Pero el stack de la inner. Vamos a seguir bajando. Quiero dividir por 5. Se provoca una exception que dice que el resultado es menor a 1. Resultado menor a 1, como imprimo el message, solo me imprime el error, que es resultado menor a 1. Y vamos a dividir uno por uno, que no debería tener errores, creo, esta. No tiene ningún error. Imprimo. El bloque finally se ejecutó, a pesar de que no hubo errores. Se había ejecutado las 2 veces que hubo excepción. La vez que no hubo excepción también, me imprimí el resultado. Y listo, salgo del programa. Es bastante abstracto el ejemplo, pero digo, hay un catch, hay throw de nuevas excepciones, hay bloque finally, solo para que les quede a modo de ejemplo de cómo se escribe más que nada. Creo que igual está todo en la PPT, era un viejo ejemplo de otro profe. Y hay un método que él directamente lanza una excepción para que vean cómo se genera, usa distintos constructores. Es bastante pavo lo que hace. Otra cosa que se podría hacer es directamente, como les había dicho antes, throw x. Ahora me va a decir que este código es inalcanzable, seguramente, si lo quiero compilar. Es el divide by 0, es esta. Bueno, no le gustó. Sigamos de nuevo. Intento dividir por 0. Cuando yo hago directamente que lance la divide by 0, da este mensaje de error. Y fíjense que de acá salió, o sea, se fue al final y salió del método. Nunca pasó por acá. Este error no existe porque nunca pasó por esta línea. Hago una tecla y cierra el programa. Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿O esto quedó demasiado claro o no entendieron nada? Tengo miedo. No, yo no entendí nada, la verdad. Y ahora preguntad, ¿en serio? ¿Dónde te perdiste? Sí, y bastante al principio, te diría. En donde dice que no entendí cuando eso de buscar de la pila de errores. Espérate que lo busco y te digo. Vale. Frénenme cuando no vayan entendiendo porque después, o sea, de esto acumula información y si se perdieron al principio se quedaron ahí. Gonzalo, ese último ejemplo no entiendo por qué imprime el error. ¿Cuál de todos los errores? Imprimimos bocha de errores. Yago, sí, también algo parecido había preguntado Janina. Janina puso, después del throw sale del catch como un return. Es similar al return, solo que ejecuta, si hay un final y se ejecuta. Pero sí, sale del método. El throw hace que sea esa la última línea de ejecución. Si no hubiera un throw, o sea, tenemos un bloque catch, pasa por el catch, pero el catch maneja la excepción ahí, después continúa desde fuera de ese bloque catch. O sea, cierra el catch y continúa el código desde ahí. Fede. Gastón. Sí. Gastón, Tomás, todos abrieron el micrófono. Perdón, Gastón estaba primero. Sí, el finally, bien dónde es que va en el código y por qué es necesario que esté siempre. No, no es necesario que esté siempre. Es opcional. Yo acá lo metí en el ejemplo. Pero es opcional. Es porque necesitamos hacer algo que no me importa. Si el try salió todo bien o hubo algún error, se tienen que ejecutar siempre. Y un Cerrar ejemplo una conexión, práctico, por ejemplo, bueno, ¿qué diferencia tiene cerrar una para conexión hacerlo? SQL sería un Pero, ejemplo. Cerrar un archivo. ¿por qué ponerlo en un final y no simplemente poner eso después del catch y si sale todo bien lo va a hacer igual? No, porque vos decís por fuera del catch, porque si entró al catch y hubo un throw, no sale del catch, se va a otro método.
Ah, y si entra el catch, el finally se ejecuta igual. Exacto. Ah, ahí está. O sea, es por si entra el catch, porque si no entra el catch es como medio que es lo mismo. Sí, podrías ponerlo solo afuera y si entra el catch no se ejecuta y si no entra el catch se ejecuta, pero si fuera una conexión o sobre todo poner un archivo, que es lo más fácil de ver, si el archivo queda tomado no lo puede abrir más nadie. Claro, Eh, sí, sí o sí, sí, claro, te entiendo. entonces ahí Está sí o bien, sí necesitas que siempre se cierre la conexión con el archivo. está bien. O sea, Eh, es algo que pasa, aunque el throw te cierre el programa, va a ser algo igual después en el finally. Aunque el throw si te cierra el programa es más polémico, pero si te cierra el programa no importa que cierres ninguna conexión porque barre con todo. Pero si no se cierra el programa, si hay un throw y en algún lado se controla esa excepción, igual el finally se ejecuta. Claro, Eh, porque lo que me hizo confusión fue que cuando ejecutaste el programa, primero estaba escrito bloque finally y después estaba la excepción. Yo pensé que iba a ser eh, al revés, que primero te iba a tirar la excepción y después el bloque finally. no, lo que hace es cuando sale de este catch, ejecuta el finally. Claro, pero viste O que cuando estaba sale impreso del try, primero, ejecuta el finally. estaba Pero lo que no impreso primero importa es lo que pase después de este catch. O sea, acá hay un throw. Es el throw, se ejecuta el finally y se ejecuta el otro catch. Si acá lo que yo hiciera es imprimir el mensaje, ahí voy a imprimir el mensaje de la excepción. Tengo la divide by 0. Perdón. Ahí arriba voy a imprimir el mensaje de la excepción. Se va a imprimir primero esto y después el finally. Vamos a verlo. Primero se imprimió el texto de la excepción, bloque finally, y después el mensaje en el catch este. Entonces el orden es catch, finally, catch. Bueno, perdón que me acabo de marear con otra cosa. Pregunta todo lo que necesites, dale. No es que, o sea, no es que el primer catch que encontraba ya estaba, ¿por qué buscó dos catch en este Porque acá caso? hay un throw. Ah, o sea, si no estuviera ese throw, termina en ese catch. Vamos a hacerlo. Vamos el throw. Perdón que pregunte ahora, pero el throw no es lanzar el error en medio del tiempo de ejecución. Ahí, perdón, ahí le termino de contestar. Ahí hice saqué el throw. Entonces lo que imprime es este console writeline, este console writeline, el del finally, y después se provoca esta otra excepción. Pero no se fue, o sea, siguió ejecutando el código acá abajo. El mismo código que antes dentro de este método se cortaba en el throw, ahora se cortó acá. ¿Se entendió? Más o menos, la verdad. Lo que no termino de entender es qué diferencia hay entre, por Espera, ejemplo. Tomás, terminemos con uno y ahí te agarro Ay, vos de nuevo. perdón, perdón. Más o menos, ¿qué parte no se entendió? No, lo que Se no me- termino de entender, o sea, es el flujo del código cuando vos vas al throw, ¿eso a dónde sale? No en la consola, en el código. Ese Volvemos con throw, ¿dónde esto. te lleva? Este throw, Sí, este throw lo que hace es salir a buscar un nuevo catch. Ese nuevo catch o sea, tiene que haber un bloque try que contenga a este método, en este caso, y que capture una excepción de este tipo. Entonces, ¿quién llamó a este método? En este ejemplo, que es bastante pavo, lo ubicamos fácil, el único que llamó a este método es el main. Entonces dice que este método trató de dividir por 0, que es la excepción esta que estamos capturando. Divide by 0 y ya estamos haciendo un throw. El bien, o sea divide que by yo 0, tengo el catch del método en sí mismo y el catch de la función de la función que llamó el método, digamos. exacto, porque en este caso estás haciendo un throw adentro del catch. Ya acá Claro, o ya sea, pasaste el try. el Entonces ya throw le este, digo, anda a buscar otra excepción de donde fuiste llamado, por decirlo así. claro, otro control de excepciones de donde fuiste llamado. Y va a encontrar el catch del método en sí mismo donde se llamó, y eso como tiene otro catch, iba a imprimir ese tu string. Exacto. Y así podrías hacer un montón de throws hasta que llegues al padre de donde salió todo. Sí,
podrías hacer los throw que necesites. De hecho, yo acá si hiciera throw X, ya estoy haciendo un throw que se provocó, de una excepción que se provocó acá en la división. Que no es un código mío, que yo no tengo acceso, pero acá se provocó un divide by 0. Claro, porque yo En el- entendía que el throw solamente tiraba el mensaje, no entendí que hacía referencia a otro catch. No, el throw tira una excepción, no un mensaje. Una excepción, un objeto del tipo excepción. Y los objetos del Claro. tipo excepción son manejados por catch. Claro. Si yo acá, esto es burdo lo que voy a hacer, pero hago un throw adentro del main, esto rompe. ¿Es legal hacerlo? Sí. Yo ahí hice un throw derecho, un throw exception en el main. Esto es lo que les pasaba a ustedes hasta ahora. Excepción no controlada, o sea, excepción que no está dentro de un bloque try, Claro. o está dentro de un bloque try que no sabe controlarla. System exception, se produjo una excepción del tipo, comillas, comillas. ¿Por qué? Porque exception no tiene un mensaje por defecto. Como exception es un genérico, no tiene un mensaje por defecto. Cuando decís no supo controlarla, por ejemplo, si el catch que tenés ahí no tuviese que ver con la división, no lo sabría controlar. Si este catch justo tiene un exception acá abajo, pero si no tuviera este exception, no la sabría controlar. Exception, Porque, acordate que es genérico, captura cualquier excepción, como dice acá. Claro. Pero si no estuviera este catch que captura cualquier cosa, no lo sabe controlar, no machea ¿Y qué pasa si no lo sabe controlar? esto. O si es el programa, el .exe, el ejecutable que le vas a entregar a tu cliente o a producción, lo que pasa es que se cierra el programa. O sea, vamos un paso más allá. Si yo vengo acá y esperen que encuentro el ejemplo porque se llama distinto. Manejo de errores, bin, debug. Acá tengo mi ejecutable. Le doy doble clic. Se provocó la excepción, se me cerró. No me dijo nada. ¿Por qué? Porque hay una excepción, no la sabe controlar, cierra el programa, listo. Este es el mismo programa que si yo le saco este throw, va a funcionar. Vamos a guardar, vamos a compilar. .39 acaba de compilar, lo ejecuto y funciona. No se cierra. Se cierra cuando le doy una tecla, que es el final del programa. Lo que no termino de entender del todo, perdón que siga preguntando. Sí, dale, con todo lo que necesites, dale. Es cuando, o sea, ponele que ahí tenés mi clase exception, ¿no? Si vos ahí tuvieses un Stack Overflow exception, no sabría qué hacer, porque no tiene nada que ver la división con un Stack Overflow. Iría no tiene nada al que ver catch. con esta excepción que es la que yo estoy lanzando. Claro. Iría a la excepción, al exception genérico, por decirlo así. Claro, está bien, está yendo porque yo abajo tengo un genérico, ¿ves? Está yendo siempre al genérico, vamos a sacarle el genérico. Se rompería. Exacto. Ahora estoy lanzando mi clase y acá me dice excepción no controlada. Nadie sabe manejar esta excepción. Para donde vos estás yendo, nadie sabe manejar esta excepción. Desato la pila de llamadas del método y nadie sabe manejar la excepción. Bien, y ese generador vos ahí cuando estás haciendo throw new, mi clase exception, que le pasás eso, es cuando estás llamando al constructor de la excepción. Claro, esto podrían ser dos líneas, esto podría ser... Class exception, x igual new. Podría tener separado en dos líneas. Normalmente no se separa en dos líneas. Está bien, claro, bueno, pero eso no terminaba de cerrarme por ese lado. O sea, ¿dónde estabas llamando al constructor? O sea, porque vos estás construyendo tu clase excepción en algún lado. Claro, directamente cuando vos haces un new estás construyendo. Lo que pasa es que no había acá era una asignación. Pero la construcción de la clase es la misma. Entonces, cuando vos decís throw new, claro, está bien. Estás haciendo tu excepción. Y los dos parámetros son, el primero es el mensaje que le estás pasando y el segundo es el stack. ¿Es correcto eso?
No, el segundo es se llama source, que es a dónde se provocó la excepción. Pero no es habitual. Los que vamos a ver habitualmente son el mensaje o la inner exception. Esto es un constructor mío que le agregué un dato. Bien. Ves que este dato Bueno. no está en el de la base. Ujú. Lo asigno después. El dato existe en exception, pero no es parte de los constructores estándar, digamos, de las excepciones. Si yo acá Claro. hago, vamos acá abajo, vamos a hacer divide by zero exception, que es una excepción que sabemos que es del sistema, tiene 3 constructores, el por defecto, el que recibe un mensaje, y el que recibe un mensaje y una inner exception. Sacando los casos que nosotros les pidamos constructores especiales, estos son los 3 constructores que le tienen que hacer a cualquier excepción. El que no recibe nada, por lo general va a tener un mensaje por defecto, o sea, va a hacer esto. No recibe nada el constructor, pero asigna un mensaje a la base. Esto es lo que se suele hacer. O sea, si yo hago esto, un divide by zero exception, esto tiene un mensaje cargado, a pesar de que yo no le paso nada. Pero también me acepta que yo le pase un mensaje propio, en vez de utilizar el por defecto, el que tienen ya guardado divide by zero, o que le pase el mensaje propio y la inner exception. ¿Quién provocó esa excepción? Yo tengo una duda, profe, pero me parece que estaba Tomás antes. Tomás. Sí. Dos cosas son. El de cuando, por ejemplo, en el catch ponemos throw new o throw y el parámetro que le pasamos. ¿Qué diferencia hay en eso? Por ejemplo, que en una haces throw new mi clase de exception y en la otra, por ejemplo, hacías throw x. Esto estoy relanzando la misma excepción. O sea, Claro, no estoy haciendo nada con este caso. eso no entiendo. O sea, ¿para qué sirve eso? En este caso, para nada. Me serviría si yo quiero evaluar algo antes o hacer algo antes. No sé, la verdad no se me ocurre ningún ejemplo en este momento, pero... El por lo ejemplo que general- diste antes de los archivos, por ejemplo. Vos Pero en eso tu sería clase. con try finally. Con Bueno, try mi duda finally, era esa, justo lo pregunté. Bueno, o un logueo, por ejemplo. Si querés loguear ahí en esa capa en particular la excepción, pero después querés elevar una excepción un poco más personalizada. Yo, en por ese ejemplo... caso, sí, es esto. Es el de acá abajo. sí, no sé si está del todo bien, pero en uno de los primeros sistemas en los que trabajé hacía eso, o sea, en las capas de acceso a datos o las más internas, capturaba las excepciones, ya sea de conexión a base de datos o otras, y las transformaba había 2 tipos de excepciones custom o propias. Una era una excepción business, o sea, una excepción lógica, donde el mensaje era amigable al usuario, eran excepciones en general que tenían que ver con la lógica de negocio. Technical exception, ese era el nombre que le habían puesto, que era para todas las excepciones que eran más desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, no me pude conectar a la base de datos, no me respondió tal servicio web. Claro, Sí, unas más externas y las otras menos. Pero ese fue un Sí. criterio que definieron el que diseñó ese sistema en particular. Dijo, ok, yo voy a capturar las excepciones y las que yo lance por lógica de negocio van a ser de este tipo y las otras van a ser de este otro tipo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando llegaba a la capa del view, las que eran técnicas las transformaba en un mensaje genérico que era un mensaje genérico, algo así como contáctese con el administrador, ocurrió un error, una cosa así. Pero las que eran de negocio ya tenían un mensaje que tenía que ver con lo que había pasado, porque las lanzábamos nosotros. Entonces el mensaje se enviaba al frontend o a quien nos llamaba exactamente cómo venía en la excepción. Fue un criterio de ese sistema en particular. Después uno puede decir está bien, está mal, es una buena práctica, no es una buena práctica. Pero lo que quiero que entiendan es que puede ser que un caso uno
uno capture un tipo de excepción y la quiera relanzar como otro tipo de excepción. Entonces, ¿dónde guardas la excepción vieja para ver qué pasó antes cuando vos quieras ver qué pasó en producción? Cuando en producción pasan errores y ahí no puedes debuguear. Ahí tienes que ver qué pasó en los logs, ¿sí? Entonces, cuanto más información tengas, mejor. La inner exception, que está guardando ahí Fede, te sirve para saber cuál fue la excepción anterior a mi class exception, ¿sí? Si mi class exception es una excepción que se origina a partir de otra, ¿sí? Bueno, y en el caso de ThrowX... Eso es lo que no entiendo. O sea, ¿qué sería la inner exception? La inner exception es una propiedad adentro de la clase exception que guarda un objeto de tipo exception, o sea, otra excepción. Es raro, porque yo entiendo que para ustedes es raro, pero adentro de una clase yo puedo tener atributos del mismo tipo de esa clase, ¿sí? Entonces, la realidad es que en la clase exception, de la que heredan todas las excepciones, hay un atributo que es del tipo de esa clase, o sea, que guarda otra excepción, otro objeto de tipo excepción. Pero nosotros sabemos que cada objeto es independiente, así que uno va a ser mi objeto, mi class exception, y adentro de la propiedad inner exception yo voy a tener una referencia a otro objeto de la excepción divide by 0, en este caso. Sería como, ¿Sí? por ejemplo, no sé, o sea, no sé si está bien el ejemplo, pero o sea, sería, en el caso este del throw new, el primer error que está poniendo, que creo que es el string por el propio que podés poner, sería como lo que te da esta clase, y el ex sería como el de la clase base, por así decirlo. Sí, la inner exception, la propiedad de inner exception, es de la clase base de todas las excepciones, que es exception, ¿sí? Claro, Entonces, por lo que ahí estás recibiendo, es como cuando recibíamos nombre y apellido de la persona y se la pasábamos, del alumno y se lo pasábamos a persona. Bueno, esto es lo mismo. Mensaje y inner exception son propiedades de la clase base, entonces yo las recibo en la derivada, que es mi clase personalizada, pero se las mando para que las guarde el constructor de la clase base, ¿sí? Yo voy a heredar esas propiedades, porque acá hay una herencia, pero el encargado de inicializar esos datos es el constructor de la clase base. Siempre es necesario. ¿Entendés? Cuando creamos, por ejemplo, una excepción nueva, siempre es necesario hacer un constructor que tenga el base. Depende. A ver, No, si vos en tu excepción custom no vas a recibir una inner exception, para mí esto que dijo Fede, estos 3 casos, es lo mínimo. Me parece una buena práctica respetar estos 3 constructores. O al menos los primeros 2. Ahora... el tercero. No, el tercero no, perdón, los primeros 2. Ahora, Está vos podrías decir... Perdón. Está el constructor por defecto, el que recibe solo el mensaje, el que recibe el mensaje y la inner exception son los 3 constructores que generan Stack Overflow Exception, Divide by 0 Exception, todas las del sistema. Ok. Por eso Sí, digo que son exception. los 3 que había Son los constructores de exception, en realidad. Sí, Exception tiene un constructores cuarto de la clase constructor. base. Tiene uno más, pero ¿Podés los ir 3 para- que implementan todas las heredadas son esos 3. ¿Podés ir para arriba un minuto en el código? Sí. Igual para responderte, vos podrías no tener ninguno y que sea el constructor por defecto de la clase base el que inicialice a tu... Perdón, el constructor por defecto de tu clase, el que inicialice, y va a inicializar todo en sus valores por defecto. Mensaje, que es un string, va a ser un string vacío, y decime vos qué va a ser inner exception. Lo que herede de exception. O null, quizás. Null, porque las excepciones son objetos. Y si la propiedad de inner exception es de tipo exception, es un objeto, todos los tipos por referencia y todos los objetos se inicializan por defecto en null, ¿sí? Entonces, si yo no le paso nada al constructor de la clase base para la propiedad de inner exception, por defecto va a ser null, ¿sí? Okay. ¿Qué vas a mostrar, Fede? No, para ver los estoy esperando preguntas. Los constructores. Yo tengo una pregunta. Sí, no sé, que alguien más estaba hablando, pero... Gracias, ahí está, ahora sí. ¿Estás, Yo tengo Tomás? una pregunta. Dale, vamos. Bueno, me quedé en la diapositiva 7. Pará que justo lo cerré, pensé que de las diapositivas nos preguntábamos.
Ay, no. Ya llego, perdón. Siete. Bloque try catch. Sí. Así las partes del código que podrían lanzar excepciones se colocan dentro de un try. Mientras que el Sí. código para el tratamiento, eso no entendí. Vos adentro del try encerrás todo el código para el que querés controlar las excepciones que se pudieran generar, ¿sí? En este caso, el parse más que nada. El parse yo sé que puede llegar a generar una excepción y quiero generar un manejo de esa excepción específico para ese bloque de código, ¿sí? Entonces, yo meto todo el código que quiero controlar adentro del try y luego una serie de uno o más catch que se van a encargar de capturar esa excepción si llega a ocurrir y hacer algo si llega a ocurrir, ¿sí? Entonces, Sí. es como, recién un compañero lo comparaba con un switch. Y me gusta mucho la comparación. Es como si fuera un switch donde los casos son tipos de excepciones. Entonces, adentro del try tendrías tu variable, sería tu variable, el bloque try sería tu variable a evaluar. Y cada catch es un case de ese switch, ¿sí? Que evalúa el tipo de la excepción que se lance en caso de que se lance. ¿Cuál tipo? El tipo del objeto en memoria, ¿sí? El tipo, por ejemplo, overflow exception, si lanza una overflow exception, va a entrar al catch. Ahora, si el tipo de la excepción es null reference, no va a entrar ese catch, ¿sí? Claro. Sí, sí, sí. Pero dice, mientras el código... espérate. Ah, era la 10, perdón. La diapositiva 10. Dice, si tampoco ahí encuentra un bloque catch apropiado, busca la función que llamó a la función de llamada y así sucesivamente hasta encontrar un bloque catch. Bien, vos tenés el método 1 que llama al método 2 que llama al método 3, ¿sí? Ahí tenés como una cadena de llamadas de métodos. Uno que llama al otro, que llama al otro, ¿sí? Sí. Tu flujo de ejecución del programa va recorriendo ciertos métodos. ¿Me seguís? Sí. Si en el método 3, ¿sí? Se lanzó una excepción, ya sea una propia o una del sistema o lo que sea, lo que va a hacer el runtime es empezar a recorrer toda esa cadena de llamadas hacia atrás. De la última que es un LIFO, de la última que se ejecutó hacia atrás. ¿Sí? Sí. Entonces, primero va a buscar en el método 3 un bloque try catch. Si no lo tiene, va a ir al método 2. Va a buscar si hay un bloque try catch que maneje esa excepción en particular. Si no, va a ir al método 1. ¿Sí? Va hacia atrás en las llamadas. Va a buscar un bloque try catch que maneje ese error. Y si no lo encuentra y llegaste al main y no hay ningún bloque try catch que maneje ese error, se cierra el programa. Ahora, si antes en esa se llama pila de llamadas, pila por stack trace se llama, el stack se lee del último que se ejecutó hacia atrás, ¿sí? Van saliendo hacia atrás. Si en esa pila, a medida que va desenredando esa pila, encontró un try catch que lo maneje, va a ejecutar ese bloque catch y va a continuar la ejecución del código justo después de ese bloque catch. Cuando cierra el... Sí, de los que estuvo dando Fede recién. No sé si tenés algo ahí, Fede, como para mostrarle. Y acá el del main, lo que va a hacer es ir al console readline. Por ejemplo, es una excepción que se provocó adentro del método dividir. Se provoca acá la excepción en la división, podría ser, depende cuál es el ejemplo. Eso va al divide by zero exception, imprime este mensaje, lanza una nueva excepción que es mi clase exception. Bueno, ejecuta el finally porque el finally se ejecuta siempre. Y lo que hace este throw es, sin ejecutar todo este pedazo del código, venir al catch. Vamos a volver, esperen, volver para atrás todos los cambios que había hecho, si volvemos a la versión original. En ese caso, Iván,
vamos al revés, porque estamos yendo al revés. Vamos desde la ejecución. ¿Dónde empieza la ejecución? En el main. Sí. El main va a llamar a tu método, que no sé cómo se llama. Dividir. ¿Cómo se llama? Dividir. Va a llamar al método dividir. Va a empezar a hacer las cosas de dividir hasta que, excepción, ¿cuál? Divide by 0. Sí. Va a buscar un bloque catch. Primero lo va a buscar dentro de una estructura try catch, con un catch adecuado. Primero lo va a buscar adentro del dividir. ¿Sí? Sí. Bien. Lo encontró, perfecto. Hace algo, pero ¿qué pasa? Lanza dentro de ese bloque catch, lanza otra excepción. Bueno, ¿qué hacemos? El throw de nuevo. El throw lanza una excepción. Sí. Una instancia o una excepción, un objeto. Las excepciones son objetos. Y se lanza. Se lanza y va a volver a hacer lo mismo que hizo antes. Va a buscar dentro de donde está, dentro del contexto donde está, dentro del método, un try catch que lo maneje. En ese caso ya no hay. ¿Sí? Entonces va a volver al método main, que fue el que llamó al dividir, y va a buscar ahí. ¿Me seguís? Y ahí va a encontrar, va a empezar a evaluar dentro de ese try cuáles son los catch, si algún catch coincide con el tipo que en este caso va a ser mi class exception, ¿sí? Ya no es más divide by 0, ahora es mi class exception. ¿Sí? Ok. Si lo encuentra, genial. Listo, ahí lo encontró, hizo algo, como en este caso no vuelve a lanzar nada, ¿dónde va a continuar ese código? Justo después de la última llave de cierre de toda la estructura try catch, ¿sí? Donde está el readline. ¿Sí? En la línea 72 va a seguir. No va a ejecutar el último catch, porque es como un switch, solo se ejecuta uno de los casos. Y sigue... solo uno. Como en los switch. En los switch, ¿dónde sigue? Ejecuta un caso y después sigue al final del switch. Bueno, acá lo mismo. Ejecuta uno de los catch, si lo puedo ejecutar, y después continúa abajo. ¿Sí? Si en este caso, en el main, yo no tuviera este try catch, o no tuviera un catch específico, o un genérico como el exception, que me captura esta excepción, se cierra el programa abruptamente. ¿Sí? Está bien. Bien. ¿Te hago una consulta? ¿Otra duda? Sí. Sí. Lo que no me termina de quedar claro, ¿no? Esto de sacar hacer un throw adentro de un catch para que lo agarre otro. O sea, la idea no es llevar el try catch, digamos, a lo mínimo. O sea, ¿por qué pasarle a otro? Eso no me queda claro. ¿Por qué hacer esta anidación, si querés, de que uno sale y va al otro? Digo, ¿es necesario? Yo podría tener... Vos decís, podría tenerlo directamente el try catch en el main y no estar relanzando. No, podría tener dos try catch distintos que no estén ligados entre sí, que uno me diga, che, mirá, lo que falló fue esto, y otro me diga, che, mirá, lo que falló fue esto. No lo podés hacer porque el código a evaluar, el código que tenés que evaluar si ejecuta una excepción es uno solo. No podés. Vos pensás que si esto se ejecuta sin excepciones, se ejecuta todo el código, ¿sí? Si vos tuvieras un try catch abajo, con el mismo código que tenías en el de arriba, se va a ejecutar dos veces, ¿sí? La idea es siempre repetir el principio DRY, don't repeat yourself, ¿sí? Es solo un código a evaluar y abajo tengo varios casos de excepciones si es que los necesito poner. En este caso, a mí me interesa con mi class exception hacer algo y con exception hacer otra cosa. Pero yo podría tener un caso donde me da igual, cualquier excepción que ocurra quiero hacer lo mismo, entonces en ese caso pongo solo exception. Pero no tiene ningún sentido y no veo la forma de que en este ejemplo en particular hagas dos try catch separados, porque el código a evaluar es uno solo. Podrías tener, sí, dentro de un mismo método, dos códigos distintos a evaluar, donde en un caso quieras ser más específico, en el otro no. Ahora no se me ocurre un ejemplo. Pero normalmente es un solo bloque try con varios catch. Y normalmente, esto también, uno no anda. Ustedes van a ver que en los ejercicios por temas académicos los vamos a hacer usar try catch en varios lugares. Pero normalmente el try catch está bien adelante en la pila de llamadas, o sea, en los primeros métodos que se ejecutan, porque hace más fácil concentrar el manejo de excepciones en un solo lugar. Pero bueno,
En este caso, lo que sí me interesa que entiendan es cómo se maneja esto, cómo va primero hacia adelante ejecutando el código y cuando ejecuta una excepción, cuando se lanza una excepción va hacia atrás en la pila de llamadas buscando un catch adecuado. Y un catch no se va a ejecutar si la excepción no se lanzó adentro del try, ¿sí? Ya sea en ese método o alguno de los siguientes. Si acá el dividir estuviera fuera del try, no va a entrar nunca el catch, por más que sea mi class exception, lo que sea. ¿Sí? ¿Me seguís? Profe, yo tengo una duda. Dispare. O sea, no entiendo, voy a lo mismo, con lo que estuvimos hablando recién, pero no entiendo por qué vos ponés un throw adentro del catch. Si precisamente el catch es para que vos puedas manejar la excepción, ¿por qué mandas a lanzar otra excepción para que el programa te cancele, por ejemplo, o te rompa? Es el ejemplo que les di antes. Yo en este sistema que tenía antes recibía errores horrendos de la base de datos con esos códigos que hablaba Fede y con un mensaje en mayúsculas horrendo. Y yo lo que quería hacer era manejar eso y transformarlo en un mensaje genérico. Entonces yo tenía mi propia clase custom que se llama Technical Exception. Entonces capturaba ese error de la base de datos, lo guardaba en la inner exception para no perder qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió. Y después lo relanzaba como mi clase custom, como technical exception. Y más adelante, en la pila de llamadas, yo tenía un manejador de excepciones que tenía try, el código, siga a ejecutar, y abajo tenías catch, business exception, que eran esas excepciones del sistema, y catch, technical exception. ¿Sí? ¿Qué era? La technical exception te mandaba un mensaje genérico, te lo transformaba en algo más lindo. Es cuando vos querés diferenciar transformar la excepción que te viene en otra cosa. ¿Sí? En algo más descriptivo, en algo más específico. A veces se originan las excepciones muy a bajo nivel y a medida que va subiendo se van transformando en excepciones más específicas. ¿Sí? Okay, vamos a ver en alguna excepción de, si no recuerdo mal, de archivos. Hay una excepción que nos puede llegar a nosotros que ya tiene, creo que 2 niveles de inner exception. Se estila hacer esto, no es lo más normal, no es lo más recurrente que pasa, pero hay muchas excepciones que se disparan por capas porque hay capas que hacen algo con esa excepción y después la lanzan o transformado como sí misma, pero la tienen que relanzar. Es una práctica habitual, no es la más habitual. Pero bueno, ustedes tienen que saber cómo hacerlo.